La cremación es un tema que toca el corazón de muchos y genera debates animados, especialmente en el ámbito cristiano. La reflexión sobre la finitud de la existencia y los ritos que acompañan el tránsito de la vida se convierte en una parte ineludible de la experiencia humana. La elección entre el entierro tradicional y la cremación se presenta como una decisión profundamente personal, a veces determinada por tradiciones familiares o convicciones individuales. Sin embargo, para muchos creyentes, la pregunta sigue abierta. ¿Qué dice la Sagrada Escritura sobre la admisibilidad de la cremación? Este artículo intenta un análisis exhaustivo de esta cuestión. Existen diversos puntos de vista. Algunos cristianos ven la cremación con recelo, considerándola una falta de respeto al cuerpo, mientras que otros la perciben como una elección personal, sin implicaciones espirituales. El anhelo de verdad y de comprender la perspectiva de Dios sobre el tratamiento del cuerpo después de la muerte es un deseo natural de todo creyente. La Biblia no contiene una instrucción directa sobre la cremación. A diferencia de muchos otros aspectos de la fe, las Escrituras no presentan una afirmación inequívoca que permita o prohíba esta práctica. Sin embargo, esto no significa que la cuestión quede sin respuesta. La Biblia contiene numerosas referencias a la muerte, la resurrección y el trato digno de los cuerpos de los difuntos. Comprender estos principios permite formar una opinión consciente y ponderada sobre la cremación, basada en la fe. Es esencial recordar que las costumbres culturales e históricas relacionadas con la muerte han evolucionado a lo largo de los siglos. Sin embargo, la pregunta central permanece inalterable. ¿Cómo podemos glorificar a Dios con nuestra vida y nuestra muerte? Durante siglos, el entierro ha sido la forma de sepultura más común, especialmente en las tradiciones judía y paleocristiana. No obstante, con el aumento de la popularidad de la cremación en el mundo moderno, algunos creyentes se preguntan si esta práctica se alinea con los principios bíblicos. En lo que sigue, se intentará clarificar los aspectos relacionados con la cremación. Examinaremos las enseñanzas bíblicas sobre la muerte, el entierro y la resurrección para establecer una base bíblica para tomar decisiones. Es importante considerar no solo la letra de las Escrituras, sino también cómo se relaciona con las convicciones personales y las decisiones concernientes a la muerte y el tratamiento del cuerpo. El autor espera que, al leer este material, el lector pueda formarse una comprensión clara de la perspectiva de Dios sobre la cremación y tomar una decisión basada en la verdad de su palabra. Independientemente de si esta decisión se toma por un ser querido o está dictada por una búsqueda personal de la verdad, es fundamental recordar que Dios se preocupa por cada aspecto de nuestra vida, incluyendo cómo lo honramos incluso en los últimos momentos. La cremación, ¿qué es y por qué es importante? La cremación es el proceso de transformar el cuerpo de un difunto en cenizas mediante la aplicación de altas temperaturas. Esta práctica tiene raíces antiguas y se ha utilizado en diversas culturas a lo largo de los siglos. Si bien el entierro tradicional sigue siendo la forma de sepultura más común, la cremación se está volviendo cada vez más popular en muchos países del mundo, incluidos Estados Unidos y Europa. La cremación, una práctica cada vez más extendida en regiones como Estados Unidos y Europa, plantea a los cristianos una pregunta crucial. ¿Es este método compatible con su fe? ¿Es aceptable incinerar los restos de un difunto? Y, de ser así, ¿qué significado teológico conlleva? Para comprender el lugar de la cremación en la cosmovisión cristiana, es necesario primero entender su esencia
y las razones de su difusión. Muchos optan por la cremación en lugar del entierro tradicional, guiados por consideraciones prácticas. Entre ellas se encuentran el beneficio económico, la preocupación medioambiental y la limitación de espacio en los cementerios. Algunos encuentran consuelo en la idea de que el cuerpo de un ser querido se convierta en cenizas, que luego pueden esparcirse en un lugar tranquilo y sereno, simbolizando el retorno del cuerpo a la tierra. La cremación se percibe cada vez más como una opción más sencilla y accesible. Sin embargo, para los cristianos, esta elección a menudo se ve influenciada por consideraciones espirituales. El tratamiento del cuerpo después de la muerte refleja la actitud hacia la santidad de la vida y la dignidad del cuerpo humano, creado por Dios. La Biblia enseña a honrar y respetar el cuerpo tanto en vida como después de la muerte, por lo que la elección entre el entierro y la cremación tiene un significado profundo para muchos creyentes. A pesar de la ausencia de una mención directa de la cremación en la Biblia, los principios subyacentes, como el respeto al cuerpo, la veneración de la creación de Dios y la fe en la resurrección, permean las Sagradas Escrituras. Independientemente de si elegimos el entierro o la cremación, la decisión debe basarse en estos principios bíblicos. Un estudio posterior revelará que la cremación, siendo una elección personal, no disminuye el valor del cuerpo a los ojos de Dios. Las perspectivas bíblicas sobre la muerte y el entierro ofrecen sabiduría para comprender cómo abordar la muerte y tratar los cuerpos de los difuntos. Desde el principio, las Escrituras enfatizan la santidad de la vida humana, y la muerte no se considera simplemente una transición, sino un momento significativo que exige respeto y reverencia. Comprender estas perspectivas bíblicas es crucial para clarificar la cuestión de la cremación. Es importante reconocer que Dios creó el cuerpo humano a su imagen, lo que lo hace sagrado y digno de honor. El libro del Génesis relata que Dios formó a Adán del polvo de la tierra e insufló en él aliento de vida, creando a la humanidad a su semejanza. Génesis 2:7. El cuerpo no es algo que pueda desecharse o descartarse, sino una parte integral de nuestra esencia. El apóstol Pablo lo subraya en 1 Corintios 6:19-20, diciendo: «¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios». Partiendo de la comprensión bíblica del cuerpo como sagrado, el entierro ha sido tradicionalmente considerado el método preferido para tratar a los difuntos. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el sepelio es la práctica más común. Por ejemplo, tras la muerte de Sara, esposa de Abraham, él compró una cueva para enterrar su cuerpo. Génesis 23:19. De manera similar, después de la muerte de Moisés, el propio Dios lo sepultó en un lugar desconocido. Deuteronomio 34:5-6. Incluso Jesús, tras su muerte, fue colocado en un sepulcro, como se describe en el Evangelio de Mateo 27:57-60. Estos ejemplos resaltan la tradición bíblica del entierro, enfatizando un trato respetuoso y cuidadoso del cuerpo después de la muerte. La muerte y los ritos que la siguen ocupan un lugar importante en las tradiciones religiosas y culturales, y la actitud hacia el cuerpo del difunto es un reflejo de estos valores. En las Sagradas Escrituras, en particular, se abordan diversas formas de tratamiento de los restos.
donde el entierro se presenta como la manera más común y preferida de honrar la memoria del fallecido. Sin embargo, junto con el entierro, la Biblia también menciona casos de cremación, aunque en contextos específicos que conllevan una determinada carga simbólica. En el Antiguo Testamento, en la historia de Acán, vemos un ejemplo de cremación que, sin embargo, no era una práctica común. Después de que el pecado de Acán trajera calamidad a Israel, su cuerpo fue quemado. Este acto se presenta como un símbolo de juicio divino, donde la destrucción del cuerpo es consecuencia de la desobediencia a los mandamientos de Dios respecto al botín de guerra. En el libro de Josué 7, 25-26, se describe cómo los israelitas, después de apedrear a Acán hasta la muerte, quemaron su cuerpo para purificar a Israel del pecado cometido, lo cual estaba relacionado con una sentencia divina específica. Es importante destacar que la quema del cuerpo de Acán no fue un acto ritual de veneración, sino una consecuencia directa de su acción pecaminosa. A pesar de que el Antiguo Testamento registra este caso de cremación, es necesario entender que no era una forma común de tratar a los difuntos. Por el contrario, fue una medida excepcional, condicionada por el contexto de juicio y pecado. El entierro, a su vez, se consideraba una forma estándar y digna de mostrar respeto por el cuerpo. Otros ejemplos de cuerpos quemados se encuentran en situaciones de juicio o profanación. Por ejemplo, en 2 Reyes 3:27 se menciona la quema del cuerpo del rey de Moab durante una guerra, lo cual también está relacionado con un acto de retribución y no con un rito funerario. El hecho de que la cremación se mencione en el Antiguo Testamento solo en tales circunstancias indica que no se consideraba una forma común o aceptable de tratar el cuerpo. El entierro, por el contrario, se presentaba como más preferible, ya que se ajustaba mejor a la idea de respeto por el cuerpo como algo sagrado, creado por Dios. Aunque no hay una prohibición directa de la cremación, los ejemplos de las Escrituras sugieren que el entierro era un método más honorable para tratar a los difuntos. Pasando al Nuevo Testamento, observamos que el entierro sigue siendo la práctica predominante y se hace más evidente por qué la actitud hacia el cuerpo después de la muerte es importante para los cristianos. Sin embargo, el énfasis cristiano se desplaza del método de sepultura en sí a la promesa de la resurrección. Este cambio es clave al considerar la cremación a la luz de las enseñanzas del Nuevo Testamento. En la era del Nuevo Testamento, el entierro aún ocupa un lugar central en la cultura judía y paleocristiana, y las menciones directas de la cremación son escasas. Para los cristianos, el entierro de Jesucristo se convierte en el acontecimiento más importante de la fe. Después de su muerte, el cuerpo de Jesús fue tratado con especial cuidado, y su sepultura sirve como ejemplo de cómo los cristianos deben tratar a los difuntos. El Evangelio de Mateo 27, 57 y 60 narra cómo José de Arimatea, un miembro rico del consejo judío, tomó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana de lino limpia y lo colocó en su propio sepulcro, que nunca antes había sido utilizado. El entierro de Jesús no fue simplemente seguir normas culturales, sino que tuvo un profundo significado teológico, ya que su cuerpo fue entregado a la tierra con la esperanza de la resurrección. El entierro de Jesús, realizado después de su muerte, es un claro testimonio de la actitud de los primeros cristianos hacia el cuerpo mortal y la muerte. No veían la muerte como un final definitivo, sino como una separación temporal. La entrega del cuerpo a la tierra simbolizaba el descanso, mientras que el alma continuaba viviendo
infundiendo esperanza en la resurrección venidera. El apóstol Pablo, en su epístola a los Corintios, 1 Cor 15, 42-44, enfatiza la resurrección del cuerpo, subrayando que la carne mortal, sujeta a la corrupción, resucitará en forma incorruptible. Esta promesa de la resurrección se convierte en la piedra angular de la fe cristiana y define la actitud de los cristianos del Nuevo Testamento hacia la muerte y el tratamiento del cuerpo. Es de destacar que las Escrituras carecen de mención directa de la cremación. Esto no significa que esta práctica estuviera completamente excluida, pero sí indica que la Iglesia primitiva, siguiendo las tradiciones judías, se centraba en el significado teológico del entierro y la resurrección. La importancia no se atribuía al método de disposición del cuerpo después de la muerte, sino a la gran promesa de vida eterna a través de la resurrección de Cristo. Para los primeros cristianos, el entierro era una forma de honrar el cuerpo, mientras esperaban la resurrección corporal venidera. En la epístola a los tesalonicenses, Tesalonicenses 4, 13, 18, el apóstol Pablo asegura a los creyentes que los difuntos resucitarán al regreso de Cristo. Este pasaje subraya el papel central de la resurrección en la teología cristiana, una esperanza que trasciende la elección entre el entierro y la cremación. Pablo afirma: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es la esperanza cristiana de que el cuerpo, ya sea entregado a la tierra o convertido en cenizas, será resucitado por Dios al final de los tiempos. En última instancia, a pesar de que el entierro fue una práctica común en la Iglesia primitiva y en la tradición judía, el Nuevo Testamento no contiene instrucciones directas sobre la preferencia del entierro o la cremación. El énfasis está en la resurrección del cuerpo y la vida eterna que los creyentes obtienen en Cristo. Esta esperanza cristiana debe determinar nuestra actitud hacia el cuerpo después de la muerte. Independientemente de si elegimos el entierro o la cremación, podemos confiar en el poder de Dios para resucitar el cuerpo. No es el método de sepultura, sino la promesa de nueva vida a través de Jesucristo, lo que define nuestra fe. En la siguiente sección, examinaremos los aspectos teológicos de la cremación y las diversas perspectivas cristianas sobre esta cuestión, basándonos en la interpretación de las enseñanzas bíblicas. Esto nos ayudará a comprender las implicaciones de la cremación a la luz de nuestra fe y la esperanza eterna que tenemos en Cristo. Perspectivas teológicas sobre la cremación. La cuestión de si la cremación es bíblicamente permisible o espiritualmente aceptable genera debates y desacuerdos animados en el mundo cristiano. En el cristianismo existe un amplio espectro de puntos de vista teológicos. A pesar de la ausencia de una mención directa de la cremación en la Biblia, los debates teológicos giran principalmente en torno a la santidad del cuerpo, la doctrina de la resurrección y la mejor manera de honrar la memoria del difunto. A continuación, examinaremos los principales argumentos a favor y en contra de la cremación desde la perspectiva de la teología cristiana. Debate sobre la cremación en el contexto de la teología cristiana. Las perspectivas cristianas sobre la cremación difieren, generando debates teológicos y desacuerdos culturales. Algunas tradiciones rechazan categóricamente la incineración del cuerpo, mientras que otras la consideran una opción aceptable. Los oponentes de la cremación parten de la concepción del cuerpo como un templo sagrado del Espíritu Santo, 1 Corintios 6, 10, 19,
que exige reverencia incluso después de la muerte. La incineración del cuerpo, según ellos, es un acto irrespetuoso que contradice la comprensión bíblica de la santidad corporal. La cremación, en esta lógica, se presenta como una destrucción, no como una despedida reverente. También existe la opinión de que la cremación socava la fe en la omnipotencia de Dios, capaz de resucitar el cuerpo. La Biblia habla de la futura resurrección de los creyentes, Písale Corintios 15, 42, 44. Y el entierro, según los oponentes de la cremación, simboliza esta esperanza, preservando el cuerpo en el estado más natural posible. Consideran que el entierro refleja mejor la fe en la transformación del cuerpo mortal en gloria incorruptible. Históricamente, la Iglesia ha preferido el entierro, considerándolo el modo cristiano de honrar a los difuntos. Este argumento tradicional subraya la importancia de mantener un vínculo con las prácticas de la Iglesia primitiva, que veía el entierro como un trato digno del cuerpo después de la muerte. La adhesión a esta tradición contribuye a mantener un sentido de continuidad y respeto por la historia y la doctrina cristiana. Al mismo tiempo, muchas denominaciones cristianas y teólogos no ven en la cremación un pecado o un obstáculo para la salvación y la resurrección. Señalan la ausencia de una prohibición directa de la cremación en las Escrituras. Aunque el entierro es la práctica más común, la Biblia no condena la incineración del cuerpo, ni afirma que impida a Dios resucitarlo. Se enfatiza que Dios, quien creó el cuerpo del polvo, es capaz de recrearlo independientemente del método de disposición de los restos. La cremación puede considerarse una elección personal y práctica, impulsada por las realidades modernas. Las personas optan por la cremación debido a su coste relativamente bajo, por consideraciones medioambientales o por el deseo de honrar la memoria de sus seres queridos de una manera más personal. Por ejemplo, esparcir las cenizas en un lugar significativo simboliza una conexión eterna entre el difunto y los vivos. La sencillez y la finalidad de la cremación también pueden ofrecer consuelo, siendo vistas como una forma directa y digna de tratar el cuerpo. Al mismo tiempo, la cremación no contradice la enseñanza bíblica sobre la resurrección del cuerpo. La resurrección del cuerpo y la cremación, una perspectiva teológica. Uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana, que ofrece esperanza y consuelo, es la doctrina de la resurrección de los muertos. La Sagrada Escritura afirma que la muerte no es el punto final de la existencia, sino un estado de transición para aquellos que creen. La promesa de la resurrección es el núcleo de la esperanza cristiana, un símbolo de triunfo sobre la mortalidad y la corrupción. Esta fe ejerce una profunda influencia en la actitud de los cristianos hacia el destino post-mortem del cuerpo, incluyendo la práctica de la cremación. La Biblia proclama inequívocamente que al final de los tiempos, el Señor resucitará los cuerpos de los creyentes de la nada. El apóstol Pablo, en su epístola a los Corintios, 1 Corinthios 15, 42, 44, explica que el cuerpo es sembrado en corrupción, pero resucitará en gloria. Él escribe: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Este pasaje infunde confianza en los corazones de los cristianos, afirmando que Dios posee una capacidad ilimitada para transformar el cuerpo, independientemente de lo que le haya sucedido después de la muerte terrenal.
Esta seguridad bíblica de la resurrección sirve como respuesta directa a las preguntas y preocupaciones relacionadas con la cremación. Algunos pueden preguntarse si la cremación del cuerpo no se convertirá en un obstáculo para la resurrección, creyendo que la destrucción de la envoltura física imposibilitará su restauración. Sin embargo, la Sagrada Escritura nos convence de que el poder de Dios supera inmensurablemente cualquier limitación material. El Creador, que formó al hombre del polvo de la tierra, Gen 2:7, es, sin duda, capaz de recrear el cuerpo, independientemente de cómo se hayan tratado los restos, ya sea el entierro en tierra, la cremación, o incluso la pérdida en las profundidades del mar. La resurrección de los muertos permanece inquebrantable. Más aún, la esencia misma de la resurrección implica que la forma de disponer del cuerpo no tiene una importancia fundamental. Dios no está limitado por las leyes físicas o el estado del cuerpo en el momento de la muerte. El cuerpo resucitado será revestido de gloria e incorrupción, transformado por el poder del Todopoderoso. 1 Coro 15:52-53. Este es un principio fundamental de la fe cristiana. Dios resucitará a los muertos para vida eterna, y el destino del cuerpo, ya sea entregado a la tierra o al fuego, no puede impedir este proceso divino. Algunos defensores de la cremación subrayan que la forma de tratar el cuerpo es de importancia secundaria en comparación con el hecho mismo de la resurrección. Los restos físicos, ya sean enterrados o incinerados, no desempeñan un papel decisivo en la resurrección de la persona. Lo principal es el poder ilimitado de Dios, capaz de devolver la vida a los muertos. Como escribe Pablo en su epístola 1 Corintios 15:42-44, el cuerpo resucitado será transformado en algo incorruptible y glorioso, independientemente de lo que se haya hecho con la envoltura terrenal. Desde una perspectiva teológica, muchos creyentes consideran el cuerpo físico solo un recipiente temporal. En la fe cristiana, la importancia primordial reside en el alma inmortal, que se reunirá con el cuerpo glorificado en el momento de la resurrección. Desde este punto de vista, la forma de tratar el cuerpo después de la muerte no disminuye el significado de la vida eterna del creyente en Cristo. En este contexto, la cremación se presenta tan aceptable como el entierro, siempre que la decisión se tome con reverencia y respeto por la memoria del difunto. Como vemos, las perspectivas teológicas sobre la cremación son muy diversas. Sin embargo, en la Sagrada Escritura no hay una prohibición clara de la cremación, y la mayoría de los argumentos en contra se basan en consideraciones culturales o tradicionales, no en directrices bíblicas directas. Esto da a los cristianos la libertad de tomar una decisión consciente y bien considerada, basándose en su comprensión de las Escrituras y sus convicciones personales. Apocalipsis 20, 12, 13 describe vívidamente la escena del juicio final, donde los resucitados comparecerán ante el trono y sus obras serán juzgadas según lo registrado en el libro de la vida. Es crucial enfatizar que este juicio no se basa en el estado físico del cuerpo después de la muerte, sino en la fe en Jesucristo y en las acciones realizadas durante la vida, independientemente de si el cuerpo fue entregado a la tierra o al fuego. Lo que realmente importa es la vida eterna en Cristo. La resurrección de los muertos otorga a los cristianos la certeza de que, a pesar del destino de su envoltura corporal, serán resucitados a vida eterna y gloria. El estado transitorio del cuerpo no influye en el resultado eterno.
La decisión sobre la cremación o el entierro sigue siendo una elección personal, pero debe basarse en la comprensión de que en Cristo la muerte no es el final definitivo. El poder de Dios para resucitar el cuerpo supera infinitamente cualquier consideración terrenal. Al considerar la cuestión de la cremación desde perspectivas bíblicas y teológicas, es esencial considerar cómo esto influye en las decisiones de la vida. A pesar de la ausencia de directrices explícitas en la Biblia, la fe cristiana ofrece principios valiosos que pueden guiar decisiones consideradas y respetuosas con respecto a la disposición de los cuerpos de los difuntos. Uno de los factores clave al elegir entre la cremación y el entierro es la convicción personal. Los cristianos están llamados a glorificar a Dios en todos los aspectos de la vida, incluida la disposición de los cuerpos de los difuntos. La elección entre la cremación y el entierro no es una cuestión de corrección o incorrección bíblica, sino más bien una decisión profundamente personal que debe tomarse con oración y reflexión. Es importante que cada individuo o familia considere sus convicciones, preferencias y principios, teniendo siempre presente la importancia del respeto por el cuerpo y la fe en la resurrección. Al considerar la cremación, es útil reflexionar sobre el significado espiritual de esta decisión. La forma en que tratamos el cuerpo de un difunto refleja nuestra comprensión de la santidad de la vida y la muerte. Históricamente, el entierro ha sido considerado una forma tradicional y respetuosa de honrar al difunto, aportando una sensación de cierre y paz. La cremación, por otro lado, puede representar una solución más económica y práctica, y para algunos, ofrece consuelo al permitir la conmemoración de una manera significativa, como esparcir las cenizas en un lugar memorable. Desde una perspectiva pastoral, es vital abordar estas decisiones con compasión y comprensión. Las familias en duelo pueden experimentar emociones intensas, y la toma de decisiones sobre la cremación o el entierro puede parecer abrumadora. Los pastores, consejeros y líderes cristianos deben ofrecer orientación basada en principios bíblicos, al tiempo que reconocen la libertad de los creyentes para tomar decisiones personales. La comunidad de la Iglesia puede brindar apoyo, ayudando a las familias a comprender que, en última instancia, lo importante no es la forma en que se trata el cuerpo, sino la esperanza de la resurrección en Cristo. En Cristo reside la esperanza. Las realidades modernas también introducen consideraciones en lo que respecta a los aspectos ecológicos y financieros. Cada vez más personas hoy en día se inclinan por la cremación, viéndola como una solución económica y ecológicamente viable en comparación con el entierro tradicional. Ante el constante aumento de los costes de los servicios funerarios, incluyendo la adquisición de un ataúd, una cripta y una parcela en el cementerio, la cremación se presenta como una alternativa más accesible. Para aquellos preocupados por el impacto ambiental de los métodos de entierro tradicionales, como el uso de la tierra y la aplicación de sustancias embalsamadoras, la cremación parece una opción más ecológica. Aunque la Sagrada Escritura no aborda directamente estas consideraciones prácticas, deben tenerse en cuenta, basándose en los valores personales y los principios de administración y responsabilidad que se predican en la Biblia. Es importante recordar que la manifestación de respeto hacia el difunto, ya sea a través del entierro o la cremación, debe provenir de un corazón lleno de amor y reverencia. La forma en que se trata el cuerpo de un ser querido no debe eclipsar los sentimientos de amor y respeto que se tienen por él. Ya sea un entierro en un cementerio pintoresco
o una cremación seguida de una conmemoración significativa para la familia, lo principal son las relaciones que se tuvieron con el difunto y la esperanza de la vida eterna en Cristo. En última instancia, la decisión sobre la cremación o el entierro debe basarse en una profunda reflexión y fe. Para Dios, lo importante no es la forma de disponer del cuerpo, sino los sentimientos que subyacen a esa decisión. Como cristianos, tenemos libertad de elección, pero siempre debemos recordar la perspectiva eterna que profesamos. La muerte no es el final, sino una transición a una nueva vida con Cristo, donde tanto el cuerpo como el alma encontrarán renovación. Conclusión: la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Al reflexionar sobre la cuestión de la cremación y lo que la Biblia dice al respecto, llegamos a la comprensión de que lo principal no es la elección entre el entierro y la cremación, sino cómo abordamos esta cuestión con fe, reverencia y una comprensión bíblica de la resurrección. Aunque la Biblia no contiene directrices explícitas sobre la cremación, sí enfatiza consistentemente la resurrección del cuerpo y la esperanza eterna que tenemos en Cristo. Hemos aprendido que el entierro fue una práctica común en los tiempos bíblicos y tiene un significado teológico importante para muchos cristianos, simbolizando el respeto por el cuerpo y la esperanza de la resurrección. Sin embargo, la Biblia también nos asegura que Dios es capaz de resucitar a todos los creyentes, independientemente de lo que suceda con sus restos físicos después de la muerte, ya sea enterrado o cremado. Lo más importante es la promesa de una nueva vida en Cristo. Habiendo examinado los argumentos teológicos a favor y en contra de la cremación, queda claro que esta elección no es una cuestión de salvación o de error doctrinal. Es más bien una decisión personal que debe tomarse con consideración, basándose en principios bíblicos y con respeto por la memoria del difunto. Cada creyente tiene la libertad de hacer esta elección de acuerdo con su fe, convicciones y comprensión de la voluntad de Dios. La resurrección del cuerpo es la esperanza principal para cada cristiano, y es esta promesa la que trasciende todas nuestras preocupaciones terrenales sobre el estado físico del cuerpo después de la muerte. Nuestra fe en la resurrección nos da la certeza de que Dios resucitará a los muertos para vida eterna, sin importar cómo se hayan tratado sus restos. El enfoque principal siempre debe estar en la esperanza de la vida eterna en Cristo y la certeza de que la muerte no es la última palabra. Al tomar decisiones importantes sobre la propia vida o el destino de los seres queridos, es fundamental recordar la omnipresencia de Dios, quien está presente tanto en la alegría como en el dolor, guiando cada uno de nuestros pasos. La conciencia de este hecho otorga paz y consuelo al alma, ya que la fe en la seguridad de los seres queridos en Cristo y en la futura resurrección de los muertos, que aguarda a todos los verdaderos creyentes, se convierte en un pilar inquebrantable. Al abordar la elección entre la cremación y el entierro tradicional, se debe recurrir a la oración, buscando la guía de Dios y confiando plenamente en su sabiduría inmensurable. Que el amor por los difuntos y la inquebrantable esperanza en la resurrección sean la piedra angular en la toma de esta difícil decisión. Es importante recordar que la muerte no es el punto final de nuestra existencia, sino solo una puerta a la eternidad. Es precisamente la resurrección de Jesucristo lo que nos otorga la esperanza de vida eterna y un futuro brillante, más allá de la existencia terrenal. Los creyentes encuentran paz y seguridad al saber que en Cristo se ha logrado una gran victoria sobre la muerte y que, en última instancia, el cuerpo y el alma se reunirán en la gloria celestial.